En este vídeo vamos a hablar de cómo quitarle el miedo y la ansiedad a un perro en muy pocos minutos. Debemos diferenciar primero qué es miedo y qué es inseguridad. El miedo es una respuesta natural a algo que el animal sabe ya de antemano que le puede ocasionar algún daño. Es como nosotros. Si vemos a alguien que viene hacia nosotros con una pistola en la mano y disparando hacia el cielo, pues hombre, la sensación de miedo nos previene, nos ayuda a escapar porque dices, oye, esto nos puede generar algún problema. Y otra cosa muy distinta es la inseguridad. La inseguridad la clasificamos como un tipo de fobia, un miedo o una sensación un poco más irracional, algo que veis que el animal pues no reacciona como debería ser, porque el miedo, en cuanto desaparece la causa, pues el miedo desaparece. La inseguridad no, la inseguridad es más permanente, es más duradera en el tiempo y se da por situaciones que a veces pues son completamente absurdas. Es como ya os digo, como cualquier fobia. Por lo general, estos miedos o estas inseguridades suelen deberse a muchas causas. La más común de todas es, y la que más con mayor frecuencia me preguntáis, es que vuestro perro suele tener miedo a los ruidos excesivos, ya sea a los castillos artificiales, tormentas, el clásico vecino que está de obras en la casa de al lado y vuestro perro está pasando una temporada fatal. Es decir, esto es de lo más común. Hay otras, por ejemplo, miedo a las personas, miedos hay, pues ya os digo, os los explicábamos los 5 más comunes en este vídeo. Es un vídeo curioso y que lo que os voy a comentar pues sirve para tratar esas 5 principales causas de miedo. Las escaleras, por ejemplo, es otra, es decir, hay 5 grandes causas que considero que es importante que conozcáis y que van a ser tratadas de la misma manera que vamos a comentar en este. ¿Y cómo se llama el tratamiento este que nos has dicho que tan rápidamente actúa? Pues es un medicamento muy novedoso. Me refiero al Sileo. Sileo es un gel que se aplica en la mucosa bucal. Veréis que, os pondré aquí unas imágenes, el producto se presenta en una jeringa, pero es una jeringa que no lleva aguja, porque interesa que el medicamento lo pongáis aquí en el carrillo, entre el músculo del carrillo del perro y la mandíbula, que no se trague, no es un medicamento para ser tragado, porque nos interesa depositar el medicamento justo en la mucosa para que se absorba rapidísimo. Esto es como cuando, por ejemplo, tenéis vosotros un problema de ansiedad, si os ha ocurrido en alguna ocasión, y vuestro médico os dice, oye, ponte la pastillita del diazepam, que es lo que más se recomienda en estos casos, debajo de la lengua. Te lo pones y, oye, se nota un alivio en muy pocos minutos. Pues en este caso igual. En este caso viene una jeringa graduada y tú vas poniendo en función del peso, pues a lo mejor tienes que poner en un solo punto, en 2, en 3, pero es muy fácil. Es abrir el carrillo y ir depositando la mucosa en un lado o en otro. En función del peso, pues habrá que poner más o menos aplicaciones. Y la gran ventaja es que es un producto muy seguro, que no tiene ningún efecto secundario de destacar. Se describen algunas situaciones donde sí, es cierto, puede bajar la frecuencia cardíaca, pero bueno, esto no es más que el efecto que tiene, por ejemplo, un ansiolítico, que también es recomendable, porque cuando el animal está muy nervioso, está muy miedoso, su corazón va mucho más rápido. El prospecto os lo dejaremos aquí en la descripción, el prospecto que ha presentado la Agencia Europea del Medicamento, porque considero que es un medicamento a considerar, a que debáis incluir en vuestro botiquín, porque las sensaciones de miedo o de inseguridad en un perro, especialmente las ligadas al ruido, que son las más comunes, ya os digo, truenos y demás, pues es algo que de forma inesperada os podéis encontrar, vamos, infinidad de veces a lo largo de un año. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.